Buenas tardes y bienvenidos buenas tardes, a este acto inaugural de la exposición con el título que tenemos aquí atrás. Se encuentra conmigo Manuel del Pozo, coronel y subdelegado de Defensa en la provincia de Cáceres, del Ministerio de Defensa. Bueno, y simplemente deciros que esto es continuar con una andadura que empezamos hace ya varios años, donde quisimos poner en este caso en valor lo que es el Ejército Español, lo que es el Ministerio de Defensa, e intentamos acercar lo que era, en este caso, el Ejército a lo que es a la ciudadanía. Y eso, lo comenzamos a hacer, en este caso venía el subdelegado y ofertándonos una serie de exposiciones que tiene el Ministerio de Defensa sobre una serie de actos, de cuestiones históricas que ha tenido la nación española. Entonces, con Manuel del Pozo, sabéis que organizamos lo que fue la jura de bandera que tuvimos hace poquito tiempo. Tuvimos también hace ya más tiempo una exposición sobre Blas de Lezo, también un gran desconocido, y lo que pretendemos con esta serie de exposiciones o de charlas que nos dan es acercar un poquito la historia de España, que es muy rica y que muchas veces es muy desconocida a lo que es al público en general y a lo que es a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces estas cuestiones ya no se estudian o se estudian levemente lo que es en la educación formal, es decir, lo que es la parte de historia. Sabéis que ha perdido bastante fuerza en general durante los nuevos sistemas educativos y, lo que se pretende con esto es que cosas curiosas. Yo me acuerdo cuando tuvimos la exposición Blas de Lezo, cuando se lo planteé al subdelegado del Gobierno, al subdelegado de Defensa de aquella época, había sido porque había escuchado en un programa de radio, lo que era Blas de Lezo, porque también para mí también era un gran desconocido, ¿no? Entonces muchas veces, son actos, son épocas totalmente desconocidas, que en su momento fueron acontecimientos históricos de gran importancia. Y precisamente estos días de atrás también estuve escuchando que era el aniversario también del Galeón de Manila, ¿no? Un barco que estuvo yendo durante 250 años desde Acapulco hasta Filipinas y vuelta, y después volvía a España, es decir, traía lo que era todo lo que eran los materiales de lo que era de China. Y lo llamaron la primera globalización, ¿no? Y estamos hablando de que comenzó en 1556 y que duró hasta 1812, ¿no? Que cuando con la Guerra de Independencia de México, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones que a mí personalmente me gustan mucho, y como yo creo que a mí me gustan mucho, yo creo que puede haber mucha gente también entusiasta por estos hechos históricos que han acontecido en nuestro país, y que yo creo que es bueno recordarlo. Por eso este tipo de actividades, este tipo de actos, que muchas veces no son muy masivos, pero lo que es la exposición va a estar expuesta bastantes días, vamos a tener la oportunidad de verlo. Es verdad que ahora hemos pasado, le estaba comentando a Manuel, ahora hemos pasado de la época de verano, donde prácticamente no hemos tenido mucha actividad, lo que es por la tarde, pocas actividades en el Palacio, y ahora ya comenzamos, una vez que comienza ya, no el peor tiempo, pero ya cuando pasa y comenzamos las clases, cuando ya comenzamos, ya se acabó la piscina, son las actividades de verano, pues comenzamos a hacer otro tipo de actividades. Entonces, para nosotros es un placer, Manuel, siempre que estés a nuestra disposición. Cuando hablé con él hace unos meses, dime qué es lo que tenemos por ahí, de exposiciones y de esto. Y dice, pues tenemos esta que puede ser bastante interesante, y la pido al Ministerio, y si está disponible vemos fecha, va a estar expuesta de tal sitio, a tal sitio, y al final hemos encontrado un hueco y aquí estamos. Así que, simplemente, Manuel, agradecerte, en este caso siempre que estés a disposición del Ayuntamiento de Miajada, el esfuerzo que hiciste cuando tuvimos la jura de bandera, y simplemente también anunciar que el 21, me parece, de octubre tendremos un izado de bandera en el monumento a Martín Cerezo, en la Plaza España, que vendrá de lo que es una parte de una sección
del CEFO de Cáceres y bueno, ya de esta forma, una vez que tengamos mucha más información, una vez que tengamos ya todos los datos con las horas, bueno, pues ya informaremos a la ciudadanía y bueno, haremos la correspondiente publicidad para que nuevamente sea un acto masivo y un acto, en este caso, de reconocimiento en este caso al Ejército Español, que bueno, simplemente eso. Así que Manuel, todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Como bien ha dicho el alcalde, bueno, pues estas actividades las enmarcamos dentro de lo que nosotros denominamos cultura de defensa y lo que pretendemos es dar a conocer, bueno, parte de esa historia que se ha ido fraguando a base de militares, pero que es parte de la historia de España. Yo, como sé del interés que tiene el alcalde, que él mismo lo ha dicho, por todas aquellas exposiciones históricas, el Ministerio de Defensa tiene 16 exposiciones itinerantes, que lógicamente hay que pelear con 52 subdelegaciones de defensa para que te toque una de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, y esta, que lo pongo ahí, y además lo quise poner en la primera transparencia, digo, porque esta es lógico que me haya costado traerla. Me ha costado traerla porque el año pasado se cumplían 500 años de la vuelta al mundo, de la llegada de la vuelta al mundo de Magallanes, y durante 3 años se ha estado cumpliendo la salida, el viaje, o sea, que ha habido eventos y si recuerdan, pues el año pasado el rey estuvo en Sanlúcar de Barrameda, tal día como el 8 de septiembre, que era fiesta en Extremadura, bueno, pues él estuvo en un desfile naval que se hizo en Sanlúcar de Barrameda, precisamente conmemorando la llegada de este viaje. ¿De acuerdo? Entonces, yo si te parece, te pones ahí, porque si no, no vas a ver nada y yo me voy a liberar, porque yo esto de darlo así, me van a permitir ustedes que yo prefiero ponerme así. Se me oye bien, ¿no? Lo digo porque... Y ahora he aprendido a estudiar la historia leyéndola y disfrutándola. Entonces, esto es algo que siempre me llamó a mí la atención, pero desde que yo creo que no somos conscientes de, y lo pongo ahí, de tan magna empresa. O sea, estamos hablando de que 3 señores, que yo pongo ahí la foto, que cuando más o menos con esa edad, cuadros, ¿vale? Estamos hablando de Fernando de Magallanes, un portugués, un marino aventajado, que se mete en un lío porque él conocía muy bien, claro, entendemos bien y digamos, el mundo entonces, desde que España, Cristóbal Colón descubre América, entre el reino de España y el reino de Portugal, en el siglo de los descubrimientos, claro, se parte el globo terráqueo en el sentido de el océano Atlántico, que era algo que era inmenso, desde España solo se veía agua, entonces Portugal al sur, España al oeste, y se parten sin saber nada qué habrá al oeste o qué habrá al sur. Así los portugueses llegan a descubrir el lado de Buena Esperanza de África, ¿vale? Y doblan África, ¿de acuerdo? Pero nosotros habíamos conseguido con Colón llegar a América, pero Colón sabía que había algo más, lo que pasa es que ya no le dio tiempo, ¿vale? Pero ¿qué hace aquí Fernando de Magallanes? Fernando de Magallanes, un portugués que sí que está en todos los descubrimientos portugueses, se mete en el descubrimiento del mar de China, pero se le queda pequeño todo aquello. Y entonces le presenta el proyecto como navegante que es, se lo presenta aquí, al rey de España, un jovencísimo Carlos I, que esa es la foto más joven, que seguramente sería todavía más joven que ese cuadro, pero ese ya, por debajo de ese ya... Fernando de Magallanes tiene el interés de seguir él su aventura y encuentra a un rey, Carlos I, que dice, oye, pues si los anteriores han descubierto América, ha venido plata, ha venido oro, pues vamos a seguir. ¿Por qué no vamos a seguir? Ese reino necesita dinero, ¿vale? Y ahí hay un señor, Juan Sebastián Elcano, que a mí me gusta decir que la gente cree que era un gran navegante,
no nos equivoquemos. Juan Sebastián Elcano, no, luego lo vamos a ver, no es ni capitán de barco cuando sale de Sanlúcar de Barrameda. Es el piloto de una de las naves, el contramaestre de una nave. ¿De acuerdo? Que luego la historia lo ha elevado a gran categoría, pero que poco menos que empieza como grumete. La historia esta que voy a contar empieza de grumete, vamos, de piloto, el que lleva la rueda del barco, ¿vale? Y ya está, ¿de acuerdo? Esos son los tres personajes históricos que tienen que ver en esta historia. Claro, yo he puesto un mapa de 1519. Lo importante de esto es, claro, ahí aparece, donde están los barcos es la península ibérica y lo que se conoce de Sudamérica. Es que yo creo que sobre la tele no pinta, pero sobre pinta no, sobre la tele no. Tiene ese defecto, pero bueno, lo que quiero decir es, donde aparecen esas montañitas azules, ven arriba que está todo lo que es la costa de Brasil, las Antillas y lo que había descubierto Colón. Pero hacia el sur no se sabe lo que hay. Estamos hablando 1519. La expedición sale en ese año. Eso es la tierra conocida más allá de los mares, al oeste de España. Y sabiendo eso, se tiran a la mar. Vamos, yo lo pienso y a mí me entran escalofríos. De decir, ahora que vamos con el GPS a todas partes, que no sabemos ir de viaje sin el GPS, métete en el océano Atlántico y piensa lo que va a haber ahí al otro lado. Y la única referencia científica que tienes es este mapa de 1519, ¿de acuerdo? Que no se tiene nada más que el norte de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Es decir, un poco de Brasil, un poco de Venezuela, las Antillas y las islas que Colón y el istmo de Centroamérica. Ya está, no se sabía más. Ni se sabía qué anchura tenía la tierra, ni se sabía si se podía pasar al otro lado, ni se sabía si había mar al otro lado. Lo único que se sabía es que la tierra era redonda y que alguien decía que el mar daba la vuelta. Vamos, que pensaban que el Mediterráneo era la vuelta de ese mar. Entonces, eso hay que ponerse en ese momento 1519, ¿vale? Como todo, bueno, pues al final al rey le presentan el proyecto y el rey hace unas capitulaciones. Estas son las capitulaciones de Valladolid de 1518, donde Fernando de Magallanes negocia con Carlos I qué es lo que va a pasar. Bueno, el documento, esta es una parte del documento original, es un facsímil, lógicamente, que está en Tordesillas, pero bueno, yo se las he puesto ahí. Importante, lo único que dice es que la quinta parte de todo es del rey, ¿vale? O sea, la quinta parte de lo que encuentren es del rey. Que ya antes de nada ya les da títulos de gobernadores y virreyes de todo lo que consigan. Hombre, algo le tienes que dar para gente que se aventure a... Que se les faculta para poder comprar lo que quieran en Asia. Asia era territorio portugués, ¿de acuerdo? En la división que se habían hecho, luego el rey de España les faculta a poder comprar, porque es como comprar en terreno enemigo, pero bueno, que compres, que estás autorizado. Y de cada 6 islas que descubren, pueden escoger 2 en las que no tienen que pagar el quinto. Es decir, yo descubro 6 islas, vale, pues tengo que escoger 2 de las cuales yo no pago el impuesto. ¿De acuerdo? Bueno, en base a las capitulaciones de Valladolid, que si recuerdan, Cristóbal Colón también hizo sus capitulaciones con la reina Isabel, ¿vale? Cuando va a descubrir América, es lo mismo, porque si no, si tú con el rey no negocias antes, oye, ¿qué va a pasar? Pues al final te metes en esta cosa y luego ¿qué? Encima de tonto apaleado, no, ¿vale? Bueno, esta es la expedición. La expedición, 5 naos, la Trinidad, ahí les he puesto las toneladas actuales para que se hagan una idea de la envergadura del barco, ¿vale? Luego les pondré una imagen para que ustedes me digan si merece la pena meterse los kilómetros, vamos, las millas náuticas que se metieron,
con los barcos estos. Bueno, la Trinidad, que era la capitana de la expedición, ¿vale? 132 toneladas. La San Antonio, unas 120 toneladas, Concepción, la Victoria y la Santiago. Total, sobre unos 240 hombres y provisiones. Eso sí, que Fernando de Magallanes, él prevé que va a tardar un año en ir y un año, un año en ir y un año en volver. Ellos no salen con la idea de darle la vuelta al mundo, ¿de acuerdo? Ellos lo que salen con la idea es, yo voy a las islas donde están las especias, cargo y vuelvo. Por el mismo camino que voy, vuelvo. ¿De acuerdo? Esa es la idea original. Porque a ellos les han dicho que se puede llegar a la especiería, es decir, a coger las especias, ¿vale? Les han dicho que se puede ir por mar y que el camino es muy corto. Es más corto por mar que por tierra. Entonces, por eso hacen Entonces, la idea es, bueno, vamos hacia el oeste, llegamos a la isla, cargamos de especias y volvemos. Entonces, lo que ellos tenían previsto, fíjense, con el mapa que les he mostrado, hacer esos cálculos ya manda muchas narices. Ellos lo que pensaban era un año de ida y un año de vuelta. Comida, agua y víveres para 2 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Importante es, ¿por qué se sabe tanto de la circunnavegación de Magallanes? Porque el rey Carlos I exige que un escritor relate todo lo que ocurre en ese viaje. Y se contrata a Antonio Pigafetta, que es un diplomático y escritor italiano, ¿vale? Que es el que va a hacer de escribiente de todo lo que acontece desde que salen de Sevilla hasta que vuelven a Sevilla. Por eso sí que se tiene conocimiento del viaje y de todo lo que pasó. ¿De acuerdo? La historia del viaje, yo, cuando tengan tiempo, yo se la recomiendo que la lean porque es apasionante. Yo voy a hacer un resumen porque podríamos estar aquí toda la tarde y entonces me mata el alcalde y no, tampoco es cuestión de eso. Yo con que visiten la exposición, en la exposición se ve, pero no recoge la exposición todo lo que pasó en 3 años de navegación, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar, esta es la expedición, ¿de acuerdo? Fíjese, salen de Sevilla, importante que salen del puerto de Sevilla, llegan a Sanlúcar de Barrameda y en Sanlúcar de Barrameda lo que hacen es aprovisionarse, completar las tripulaciones, están casi 2 meses en Sanlúcar, ¿vale? Y ya, que el 10 de agosto salen de Sevilla, pero realmente de Sanlúcar salen 2 meses más tarde, ¿de acuerdo? Bueno, vamos por la raya roja, la primera, no la más oscura, ¿vale? Salimos de Sanlúcar y lo primero que hacemos es, para cualquier barco que salía en España, claro, dicen, ¿y por qué tiene que ir a Canarias? Iba a Canarias, primero por los vientos, segundo, porque era la forma de no cargar todas las provisiones en la península, ir más rápido en esa parte de viaje. Tercero, les he dicho que todo el sur, desde la península hacia el sur del mar Atlántico, del océano Atlántico, era responsabilidad de los portugueses, excepto el viaje de Cádiz a Canarias, que los barcos españoles estaban autorizados a cruzarlo. Pero ya, una vez que llegamos a Canarias, que llegan el 26 de septiembre, del 10 de agosto, casi mes y medio, hasta Canarias. ¿De acuerdo? Ya de Canarias saltamos a la zona conocida, es decir, saltamos a Brasil. A lo que el mapa tenía, ya hasta ahí no tenía más. ¿De acuerdo? Ahí les he puesto a la derecha, ¿lo ve? La primera decepción, cuando llegan al río Solís. El río Solís está al sur de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en Río Solís ya va a haber ahí, se dobla y ya van a poder entrar en lo que hoy conocemos nosotros como Océano, el Pacífico, que ellos le llamaban el Mar del Sur, ¿vale? Pero ellos, al llegar allí, Magallanes pensaba que ahí ya doblaba, que ahí ya iba a doblar y ya no iba a tener problema. Esa es la primera decepción. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Río Solís, claro, hacen sus prospecciones pensando que el agua es salada, porque si el agua hubiera sido salada es que viene de otro mar y el agua era dulce.
Vale, primera decepción. Claro, estamos hablando que Río Solís estamos ya en marzo. O sea, hemos salido en agosto y estamos en marzo. Llevamos casi 6 meses de navegación. Los víveres, las provisiones se van acabando. ¿De acuerdo? Bueno, siguen para abajo. Río de la Plata, ¿hasta cuándo? Hasta Puerto San Julián. Puerto San Julián vuelve a pasarles lo mismo. Vuelven a encontrar el Río de la Plata y pensando que el agua es salada, pues allí no hay agua salada. Ya vuelve a ser agua dulce. Pero claro, es que eso es muy... El estuario del Río de la Plata es muy ancho. ¿Cómo no va a ser eso agua salada? No, se meten para adentro y sigue siendo agua dulce. Claro, el primer motín, claro, las tripulaciones dicen, oiga, nos han dicho que esto, pero claro, si no hay nada ya escrito que hay más al sur, ¿de acuerdo? El primer motín se produce en Puerto de San Julián, ¿vale? Y ya en Puerto de San Julián pierden la primera nao, porque encalla. En este vaivén de entrar en la desembocadura del Río de la Plata, entro, salgo, una de las naos, la Santiago, encalla, ¿vale? Y siguen bajando hasta el Estrecho de Todos los Santos, que luego se conocerá como Estrecho de Magallanes. Ellos van costeando hasta que encuentran una entrada en tierra que tiene agua salada. O sea, van probando en todas las entradas hasta que llegan a lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, que entonces lo denominan Estrecho de Todos los Santos, pero vamos, Estrecho de Todos los Santos porque llegan en noviembre, no la fecha de Todos los Santos. O sea, llegan a ese punto a descubrir y cuando fondean ven que el agua que tienen es agua salada. Ahí es cuando dicen, aquí está el final de un mar y es donde se une con el otro mar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como había habido un motín 2 meses anteriores lo habían aplacado, pero parte de los navegantes dicen, oye, pues si ya hemos descubierto, igual que los portugueses descubrieron el Cabo de Buena Esperanza, nosotros ya hemos descubierto dónde dobla. Pues ya nos volvemos a España y lo contamos y oye, que venga el siguiente y que tire, que nosotros ya hemos cumplido, ¿no? Magallanes se niega, Magallanes sigue. Y uno de sus capitanes, ¿vale? Uno de sus capitanes coge y agarra a los que se quieren volver y por la noche agarra el barco y se vuelven. Con tan buena suerte que en la vuelta descubren las Malvinas. Las Islas Malvinas, que están enfrente de Argentina, las descubren y de ahí ya lo que no se tiene constancia es de que llegasen a España. O sea, que entre Malvinas y Sanlúcar de Barrameda o se pierden o perecen porque no llegan. ¿Vale? Bueno, Magallanes sigue y cruza el Estrecho de Todos los Santos, hoy Estrecho de Magallanes, y comete un error gravísimo, que es, se había pasado 3 meses picoteando el sur de Hispanoamérica hasta que encuentra el Estrecho de Magallanes y cuando lo bordea, en vez de parar en las costas de Chile y aprovisionarse, es tanta la ilusión que tiene que se tira a mar abierto. Porque ya cuando dobla, él cree que ya va a llegar a la especiería, si ya le habían dicho que al doblar al otro mar ya estaba. Pues él, en vez de fondear en Chile, en la costa, nada más pasar el Estrecho de Magallanes y aprovisionar los barcos, él, recordamos que ya solo le quedan 3. Uno se había encallado y otro se lo habían llevado de vuelta. O sea, de 5 ya solo le quedan 3. Claro, en vez de él ya, tal es el ansia que dice, ya casi estamos. Cuando lo doblan, estamos en noviembre en el Cabo Deseado, noviembre de 1520. Es decir, ha pasado un año. Más de un año, 1 año y 2 meses. Con lo cual, él, en sus cálculos, cree que dice, esto ya está hecho. Ya, si era 1 año de ir y 1 año de volver, nos ha costado dar la vuelta, pero bueno, ya la hemos dado, debe estar ahí al lado. Allá al lado son 3 meses. 3 meses lo que tardan en llegar a las Islas Ladrones, allá arriba, ¿vale? Estamos ya en la otra parte del mapa. Y las Islas Marianas, ¿vale? En Filipinas.
Claro, ¿por qué le llaman las Islas Ladrones? Porque cuando fondean los nativos les asaltan y les roban. Encima, lo poco que tenía se lo roban. ¿Vale? Continúan, bueno, eso sí que es interesante, esos 3 meses de navegación, cuando lo lean, verán que se comen hasta el cuero con el que están forrados los mástiles, para que no se pudran. Los mástiles de las naos estaban forrados de cuero, la base. ¿Vale? Los marineros cortan trozos de cuero 3 días en el agua, porque eso era incomible, para que se reblandeciera el cuero y pudieran comer. ¿Vale? Que lo lean, que es curiosísimo. ¿Vale? ¿Cómo aguantas sin agua? No quiero ser yo muy escatológico, pero de los manjares más codiciados en los barcos en esos 3 meses eran las ratas. ¿Vale? Las ratas era lo más codiciado para comer, que mataban por una rata, ¿vale? Pero bueno, cuando lo lean, y pagaban maravedíes lo más grande. O sea, que lo lean, que es la suerte es que hay un libro que escribe el escritor italiano que se puede leer, se lee en castellano antiguo, pero claro, es que él va detallando día a día la situación y cómo va empeorando la situación. Bueno, llegamos a las Islas Marianas y ya se meten en las islas, ¿vale? En las islas, el hambre, la sed y la desesperación aparecen hasta llegar a las Marianas, ¿vale? Muere Fernando de Magallanes, y esto sí que es curioso, porque llegan a Filipinas y ahí convence el virrey a Magallanes de que le ayude en una guerra contra el cacique Silapulau. Yo decía, o sea, tú después de 2 años ya navegando, con lo que llevas encima, ahora va y te mete en una guerra. Por ayudarle, porque él pensó, bueno, pues si yo le ayudo, cargo los barcos mucho antes y con más cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la ayuda Magallanes muere. En la ayuda Magallanes muere. Y al final ya solo queda Gómez Espinosa al mando de la Trinidad y Juan Sebastián Elcano, que es la primera vez que comanda la nao Victoria, porque ya no queda nadie. Él es el piloto de la Victoria, pues al final se queda de comandante el barco, ¿vale? Y la tercera nao, ¿vale? La nao Concepción la tienen que abandonar porque tienen que salir huyendo de las Filipinas, porque el cacique y el rey lo que van es a por ellos. O sea, les han ayudado, ha muerto Magallanes, les han intentado ayudar y encima, como no les ha salido bien, ahora el rey va por ellos y los quiere pasar a cuchillo. De hecho, los invita a cenar y a 40 de ellos se los lleva por cuchillo. Entonces, esa noche, Juan Sebastián Elcano y el Gómez Espinosa salen con las 2 naos que tienen. ¿Hasta dónde? Hasta Tidore y luego llegan hasta Timor. Al llegar a Timor, esa es la isla de las especierías. Pero a Timor llegan en enero del 22. Vuelvo a repetir que salieron en agosto del 19. O sea, lo que iba a ser un año son casi 3 años, 2 años y medio, ¿vale? En Timor es cierto que una vez que llegan, ahí el 8 de noviembre llegan a Tidore, en Molucas, ahí sí que ya consiguen llenar los barcos de especias, de clavo y de todas las especias, ¿vale? Hasta la rebosar, pero claro, de 5 barcos ya solo les quedan 2, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora que están ahí, dice, ¿cómo volvemos? La idea era volver por donde habían venido, ¿vale? Inexplicablemente, ¿vale? La nao Trinidad se avería y se tiene que quedar reparándose. Se queda con Gómez Espinosa. Y la Victoria, que iba cargadita, la lleva Juan Sebastián Elcano. Pero Juan Sebastián Elcano llega y dice, no, vamos por el camino más corto, a mí me da igual los portugueses que no, a mí no me van a encontrar. Y él sale y hasta Cabo de Buena Esperanza, ya solo una nao, porque la Victoria, la Trinidad, la reparan y él, Gómez Espinosa, lo que hace es decir, oiga, nosotros hemos dicho que vamos y volvemos por el mismo sitio. Pues él se aventura a volver por el mismo sitio. Y los portugueses en el mar de China lo masacran. ¿Por qué? Porque estaban dentro del territorio que los propios portugueses habían dicho que ahí no quería navegación española. Entonces, ese barco muere ahí, entero, con los portugueses. Pero gracias a él, Juan Sebastián Elcano, los portugueses no se dieron cuenta de que Juan Sebastián Elcano, que ni paró. Si se ven que desde Timor
hasta Cabo de Buena Esperanza ni para, Él se mete por el mar y hasta el fondo. Y al llegar a Cabo de Buena Esperanza ni siquiera para, lo dobla y sigue. De tal forma que a la altura de Canarias hace una votación y les dice: ¿llegamos a Canarias o nos quedamos en Cabo Verde? Y repostamos en Cabo Verde y ya a casa. Los marineros ya en el barco ya solo quedaban 18, votan y dicen Cabo Verde porque no tenían más comida ni más bebida para llegar. Habituallan en Cabo Verde y ahí ya entran en Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? 3 años después, con el barco lleno de especias, eso sí es verdad. Vale, este es el azulejo conmemorativo, una foto del azulejo conmemorativo que hoy luce en Sanlúcar de Barrameda. Ahí están los 18 supervivientes de la expedición, ¿vale? Esos son los 18 que llegaron. Ahí están, ¿vale? Eso lo pueden visitar, eso está en Sanlúcar de Barrameda. Esta fue la clave del éxito, claro, el estrecho de Magallanes, lo que ellos llamaron el estrecho de Todos los Santos, ¿vale? Pero claro, meterse por ahí, eso fue, claro, se iban adentrando, lo que pasa es que conforme se adentraban, como el agua era salada, pero fíjense, yo ahora lo pienso y digo, a base de, claro, les costó pasar el estrecho casi 2 meses, claro, es que hay que ver si tiene escalado, hay que tirar sondas, hay que pasar los barcos, yo me imagino que las anchuras, las mareas, estamos hablando que se pasa en noviembre, es decir, tuvieron la suerte porque ellos lo pasaron en el verano austral. Gracias a Dios los cálculos no les salieron como ellos pensaban, porque si hubieran salido como ellos pensaban, ellos lo hubieran pasado en el invierno austral, con lo cual no hubieran pasado porque hubiera estado helado, ¿vale? Lo pasaron en el verano austral, en noviembre, que eso para América del Sur es julio, ¿vale? O sea, cambian si lo llegan a pasar como ellos pensaban, salieron en septiembre y lo hubieran pasado en abril, mayo, les hubiera pasado el otoño, invierno, a lo mejor hubiera estado helado, ¿vale? Y no hubieran pasado. O con los fríos antárticos no hubieran pasado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tienen, es lo mismo, pero en el globo terráqueo que se hace en la dimensión, porque al final sí que es cierto que le dan la vuelta entera al globo, pero sin querer. Fue porque Sebastián Elcano se aventuró a ir lo más rápidamente posible con el barco lleno hasta España. Y él sabía que si doblaba por Cabo de Buena Esperanza, que eso sí que era conocido, y eso sí que estaba en las cartas náuticas, porque esa parte desde Timor, Cabo de Buena Esperanza, Cabo Verde y Sanlúcar, eso sí que estaba en las cartas de navegación. Eso estaba más que descubierto por los portugueses y estaba cartografiado, con lo cual él tiró por donde iba, no por donde había venido, que a fin de cuentas no sé si él recordaría qué es lo que tendría que hacer, y quería evitar ante todo todos los problemas que había tenido con Filipinas, ¿vale? Y sobre todo los últimos 3 meses, desde Magallanes hasta las Islas Timor, que ahí no pudieron habituallarse en ningún lado, ¿vale? Pero ¿por qué? Yo me pregunto muchas veces, digo, ¿y por qué se tiraron al mar así? Claro, se tiraron al mar porque esta era la verdadera ruta de la seda. Por tierra era esta, sí, es la ruta roja, ¿vale? La ruta roja, claro, eso era años, peligros, tenían que pasar multitud de reinos musulmanes, hindúes, claro, eso sí que no era seguro. Y el transporte era a camello, no es lo mismo lo que tú podías traer en una nao que lo que tú puedes traer en una caravana de camellos, ¿de acuerdo? Por eso se aventuraron a hacer ese viaje. Si no, no tenía ningún... ¿Y por qué digo yo? ¿Cómo es posible? Yo les he puesto 2 réplicas que hay, ¿eh? Estas son las 2 réplicas que hay, de la nao Trinidad y la nao Victoria. Vamos, yo es que las veo y me entran sarpullidos. 3 años ahí, sin camarote, sin ducha. Vamos, yo es que me pongo malo, pero bueno, esa es la verdad. Esa es la verdad. Claro, eso es el motor. Ahí no había motor, había vela, madera, mucho pez, mucho aire por todos los lados, no están previstos para tempestades, o sea que estuvieron en el mar 3 años, verano, invierno, primavera, alisios, tormentas, ¿vale?
Esto es como termina el libro del primer viaje alrededor del globo de Antonio Piferreta. Gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero. El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla y descargamos toda nuestra artillería. Ahí termina la expedición. ¿Vale? Bueno, pues este es el viaje. Se consiguió ingresar por esta mercancía 8 millones de maravedíes, 8.600. La expedición había costado 8.300. O sea que el beneficio total fueron 300.000 maravedíes. Para aquella época les resultó hasta provechosa. Yo hoy lo pienso y digo, madre mía, tanto esfuerzo para 300.000 maravedíes, que no sé al cambio de euro, no sé cuánto es, pero poco. Sí, pero perdieron 4 naos, perecieron 221 hombres y tardaron 3 años. ¿De acuerdo? Ricos es otra cosa. Está bueno. Empezamos aquí y le damos la vuelta, pero vamos. Vale, sí. A fin de cuentas es lo mismo que yo les he explicado, lo que pasa es que, bueno, aquí lo bueno es que tienen pueden leer todos los paneles, se pueden dedicar lo que quieran. Yo no voy a perder el tiempo, que ya se lo he explicado.
Pero bueno, a fin de cuentas es el primero, que aquí viene mucho más gráfico, porque claro, se ha extendido el mapa, España, España, y ya no se pierde. Se ve todo lo que hicieron, ¿vale? Que la nunca te ve, hizo el otro pues. Bueno, Asombroso. Claro. porque esta No, era imposible de pasar. la otra es, Era imposible. lo que se hacía antes era, de aquí se saltaba aquí, y de aquí se tenía que volver así. Claro. Hasta aquí, esto se cruzaba con los barcos tirando del barco, donde hoy es el canal de Panamá, se sacaban las naos y se empujaban, volvían otra vez a Nueva España, lo que hoy es Cuba, y de ahí saltaban de vuelta. Pero no llegaron más que aquí, no nos engañemos. Se sabía esto, y que los vientos así no iban así, y las corrientes iban así, es decir, llegaban hasta aquí, bajaban, cruzaban y volvían. Pero Eso era imposible. esto no se sabía nada. Sí que se sabía que la especiería estaba aquí, pero ellos pensaban que esto estaba un poco más allá que esto. Las Molucas. Pero no es eso, ¿vale? Bueno, claro, la parte de los portugueses está totalmente detallada. Eso sí lo ¿Se dan sabía. cuenta? La parte de los portugueses, claro, ellos lo habían hecho y esto lo tenían muy trillado. Es el mismo plano, que luego veremos el otro lado. Claro, la parte de los portugueses estaba todo escrito. Estaba todo hasta abajo. Y se sabía perfectamente. Naciones de Valladolid, ¿de acuerdo? Esto es lo que los españoles conocían, pero porque era lo que bordeaban y por aquí cruzaban con los barcos, ¿vale? Pero no se tenía mucho más. Que se representa la línea de Balboa. Exactamente, pero por aquí Cuando por descubrió donde el Pacífico. hasta la Española y luego ya otra vez volvían, ¿vale? O sea, que no podía el barco. Sí, porque inicialmente cuando se descubre esto, claro, lo que se intenta es, se llega aquí y por andando, cuando se da estrecho, pues las naos, a base de tirar de ellas, las sacan con troncos y las van rotando, y entonces se establece una ruta que era llegar hasta la isla, ahora mismo no me acuerdo la isla esa que está en mitad, no, la que está, donde está al lado del Pacífico, ¿vale? Llegaban a esa isla, cargaban